eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Damos la bienvenida a usted. Este es su programa El Rey de Gloria, que lleva a usted la comunidad cristiana del Calvario aquí en el centro de Buenos Aires, en la provincia de Punta Arenas, Costa Rica. Y bendecimos a Dios por usted y por cualquiera que sea el medio que nos estás mirando, sea a través de YouTube, o estás viéndonos a través de Facebook, o estás viéndonos a través de cualquiera de las plataformas, o nos estás viendo a través del programa acá en Nativa TV, en la ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida. Te decimos que este es tu programa, El Rey de Gloria, un programa pensado en usted y pensado en el reino de Dios, para que el reino de Dios venga a su vida. Y hemos iniciado en nuestro programa ya hace 6 semanas atrás, estudiando acerca del Salmo 24, un salmo extraordinario, un salmo que nos habla de la venida del reino y de la entrada del reino. Entonces es un tiempo extraordinario el que estamos compartiendo. Y este salmo arranca con una expresión extraordinaria: de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, o sea, todo lo que está habitado, el mundo y los que están en él. No solamente él es el mundo, también los que habitan el mundo le pertenecen a él. Y dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y ahí nos presenta al Padre como uno creador, como un rey creador. Y a continuación el Salmo 24 dice: ¿quién subirá y quién estará en su lugar santo? Y empieza a darnos 4 requisitos: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Promete 2 bendiciones: él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Y ahí hemos estado por varias semanas, y hoy estamos en el verso 6. Dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces ayer iniciamos a estudiar esta palabra de los que le buscan, y les decía que esta palabra, los que le buscan, viene de 2 términos. El término hebreo darash, que es tal es la generación de los que le buscan, y el término hebreo pagash, que es de los que buscan tu rostro. Son 2 palabras diferentes, que tienen significados diferentes. Entonces, en el programa anterior, el de hace dos días, hablamos de buscar a Dios como de una forma más práctica. Y ayer empezamos a hablar de este término, darash. Y decíamos ayer que este término aparece también en el libro de Esdras, en el capítulo 7, verso 10, porque Esdras había propuesto su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y compartía con el amado pastor Félix ayer acerca de este pasaje extraordinario. Cómo Esdras se propuso buscar en esta bendita palabra, en la ley, en el testamento, las bendiciones que Dios tenía para él. Y también ayer miramos un pasaje más que está en el libro de Jueces, en el capítulo 6 de Jueces. Jueces capítulo 6, el verso 29, dice: y se edificaron y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, ahí están las 2 palabras, bagash y darash. Ahí están las dos palabras. Buscando e inquiriendo, dijeron: el hijo de Gedeón ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás:
saca a tu hijo para que no muera. Para que muera, perdón. Y acá el pastor nos comentaba cómo el papá de Gedeón, Joás, hace algo extraordinario. Y dice, bueno, si Baal era un Dios, ¿por qué eso fue lo que habían destruido? Si es un Dios que se defienda él solo y que contienda él solo, y no tiene por qué mi hijo defenderlo. Y entonces fue de mucha bendición, porque entendimos que buscar tiene que ver también con investigación. Y hoy entramos a este tercer concepto. Y quiero decirles que este concepto, esta palabra bagash, también nos habla de poner una demanda ante un juez, por ejemplo, del concepto que hemos venido hablando. Hemos venido hablando de justicia, hemos venido hablando de justo, hemos venido hablando de juez, hemos venido hablando de juicio, hemos hablado de juzgar y hemos hablado de justificación. Entonces, pareciera que cuando dice este pasaje, los que buscan, tal es la generación de los que le buscan. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué subimos al monte de Jehová? ¿Por qué queremos entrar en su lugar santo? Porque ese lugar es un lugar de justicia. Y lo que queremos es poner una demanda para que el rey nos haga justicia. Mira este pasaje extraordinario que se encuentra en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 9. Vamos a encontrar este pasaje. Génesis capítulo 9. Se lo voy a leer desde el verso 1, aunque el pasaje que vamos a usar está en el verso 5, pero yo quiero compartirlo desde el verso 1. Esto fue lo que ocurrió después del diluvio universal, porque la palabra de Dios nos enseña que 1800 años después de Dios haber creado el hombre en el jardín del Edén, vino un diluvio que tapó los cerros más altos de la tierra y que toda la tierra fue tapada con agua y que la raza humana fue destruida y fue salvada solamente una familia, la familia de Noé, un hombre justo. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron salvas, y de ahí viene toda la tierra, y una vez más la tierra se volvió a poblar. Y entonces cuando el hombre salió del arca, en el capítulo 9 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se mueva sobre la tierra, y de todos los peces del mar, y de todas vuestras manos, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Escúchame. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Vamos a ver. Pareciera que antes del diluvio el hombre solamente comía hierbas, legumbres, y que la carne no estaba dentro de su dieta, porque acá dice todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Pero mira, el verso 4 tiene una restricción. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Y acá el hombre tiene varias bendiciones y una restricción. A ver, es parecido como lo que el hombre ocurrió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. El hombre podía comer de todos los árboles, pero había un árbol que Dios le dijo que de ese fruto no comiera. Ahora, en la nueva reconstrucción, cuando la maldad del hombre se había hecho mucha, Dios trajo un diluvio, destruyó la humanidad y la volvió a tener un reinicio. Una vez más le dice al hombre, de todo puedes comer, pero mira lo que dice el verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Verso 4, pero
pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces la restricción del antiguo, del tiempo del pacto adámico fue, escúchame, la restricción del pacto adámico fue: no vas a comer de un árbol. Pero la restricción del pacto de Noé fue: no comerás la sangre del animal. Puedes comerte el animal, pero no te puedes comer la sangre. Y dice, verso 5, perdón. Pero porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Vamos a ver. De mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vamos a ver, pareciera que esta restricción, y ya voy a nuestro tema, pareciera que esta restricción está estrictamente relacionada con el derramamiento de sangre que cometió Caín con su hermano Abel, porque en el capítulo 4 del libro de Génesis la Biblia nos habla que Caín, el hijo mayor de Eva, empezó a tener celos de su hermano por causa de una ofrenda, y dice la Biblia que le dijo: salgamos al campo, y le quitó la vida. Pero no solamente le quitó la vida, sino que dice la palabra del Señor que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Ya no era la vida, ya no era Abel clamando por su boca, ahora era la sangre. Se me dice: pastor, pero ¿cómo la sangre puede clamar, puede pedir? Ese es el misterio. Escúchame algo, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz de Calvario, clama mejor que la de Abel por usted y por mí. La sangre tiene vida. Por eso el versículo establece acá claramente: pero carne con su vida no comeréis, porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y entonces Dios empieza en este pacto, en el pacto de Noé, Dios recuerda dónde empezó la maldad. No solamente la maldad empezó cuando el hombre pecó y fue expulsado del jardín del Edén, sino que la tierra se corrompió, porque dice la palabra que Dios pronunció una sentencia: maldita sea la tierra que abrió su boca para tragar, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces la tierra fue maldita y vino tremenda maldición por eso. Ahora, en este pasaje, volvemos a nuestro tema, porque ciertamente demandaré. Esa palabra, demandaré, es la palabra hebrea darash, que nos habla que es un término jurídico que es usado para presentar una demanda delante del juez, que es un término que nos hace presentarnos delante del juez para pedir justicia. Por eso aquí dice el verso 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada, por cuanto es hecho a la imagen de Dios. Y dice: y de mano de hombre demandaré, del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Demandaré. Esa palabra demanda es un término jurídico. Es el término que se usa cuando alguien va y demanda a otro, pero en el centro la idea es que está pidiendo que se restituya la justicia, que se le establezca la justicia, Entonces,
Mira qué tremendo, porque esta misma palabra se usa en el contexto de tal es la generación de los que le buscan. Y es la palabra tal la generación de los que demandan. Entonces yo podría traducir ese pasaje como tal es la generación de los que se presentan delante del juez justo para presentar una demanda. ¿Por qué? Porque ¿para qué quería subir al monte de Jehová? ¿Para qué quería estar en su lugar santo? ¿Para qué tendría que limpiar mis manos? ¿Para qué tenía que limpiar mi corazón? ¿Para qué no tendría que elevar mi alma a cosas vanas ni jurado con engaño? Para recibir justicia. Porque si yo me presento con una demanda, yo quiero salir con esa demanda en bendición. Por eso déjame decirte que cuando uno presenta una demanda, tiene que estar 100% seguro que esa demanda no va a salir a favor, porque Dios es un Dios justo. Y hay otro pasaje donde también se nos habla en esos términos. Déjeme llevarte por un momento a Génesis 42. A Génesis 42, verso 22. En Génesis 42, quiero recordarte y ubicarte que los hermanos de José vienen por alimentos a Egipto. Vamos a ver. La historia de la Biblia, a partir de Génesis 37, nos habla básicamente de la vida de José. Jacob es uno de los patriarcas, él tiene 12 hijos. Pero resulta que el 11º hijo, llamado José, era un muchacho que el padre amaba, le había hecho una túnica de colores. Y dice que los hermanos le tenían envidia por causa de que su padre lo amaba. Y también era un niño soñador, un niño que tenía sueños, que soñaba con cosas con grandeza, soñaba con cosas grandes. Y entonces sus hermanos lo vendieron. Dice la Biblia que hablaban de matarlo, pero venía una compañía de ismaelitas y lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y allá en Egipto lo hicieron esclavo y él era un esclavo. Y después de 13 años, en un proceso largo, dice la Biblia que se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. Y los hermanos los hermanos se vieron en una tremenda pobreza y tuvieron que ir a Egipto por alimento, porque en Egipto había alimento. Y en ese Egipto estaba José. Y dice a partir del verso 42, entonces quiero que vean que está en el contexto es este. 11 hermanos que habían vendido a un hermano se encuentran cerca del hermano que habían vendido, pero ellos no sabían quién era. Y entonces se dice esto en este contexto. Génesis 42, verso 21. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no peques contra el joven, no escuchasteis. He aquí también se os demanda su sangre. Esa palabra, también se os demanda su sangre, es la palabra hebrea darash. También se nos demanda su sangre, es la palabra hebrea darash. Pero usted está mirando que la sangre está clamando en justicia. Vamos a ver. Cuando la sangre clamaba a Dios por justicia, la sangre que derramó Caín, esa sangre clamaba en justicia porque Caín había hecho una injusticia. Caín le había dado muerte a su hermano injustamente y aquella sangre clamaba, pedía demanda, pedía justicia porque ciertamente su hermano lo había matado. Y la respuesta de Dios ante el clamor de justicia fue que trajo maldición sobre la tierra que había abierto su boca para recibir la sangre de su hermano y sobre el derramador de sangre. Ahora, en este pasaje, me llama la atención que dice acá, el verso 42, verso 21,
y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Mira, cuando sus hermanos lo iban a vender, ellos miraron la angustia de su hermano, el clamor, el gemir. Y ese clamor no solamente fue delante de ellos, sino que llegó delante de Dios. Pero aún ellos cerraron su corazón y no permitieron el escuchar a su hermano. Y lo vendieron. Y luego, cuando están en problemas, cuando van a Egipto y las cosas y tienen problemas, entonces uno de ellos recapacita. Entonces Rubén les habló diciendo: no os hablé yo y dije, no peques contra el joven, y no me escuchaste. Porque Rubén, que era el hermano mayor, sabía que él iba a tener que ir a darle cuenta a su padre por ser hermano mayor, y él trató de que no lo vendieran, pero no le hicieron caso y lo vendieron. Entonces él razona y dice: he aquí, también se nos demanda su sangre. Se nos demanda, es la palabra hebrea darash, que no es solamente una búsqueda, sino que es un término jurídico para presentar una demanda. Una demanda solamente puede ser presentada delante del rey justo cuando uno entiende en el espíritu, en el corazón, que hay razón de lo que uno está haciendo. Y hay un pasaje más donde aparece el término hebreo darash en ese término, que aparece en Ezequiel capítulo 33. Y quiero invitarles a que me acompañen ahí al libro de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y luego está Ezequiel. En el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Y en el verso 6. El capítulo 33 de Ezequiel nos va a hablar del deber de un atalaya. Y dice así, lo leo para ustedes. Ezequiel capítulo 33 del verso 6, pero vamos a leerlo desde el verso 1 para que lo entiendan. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Vamos a ver, esto es que en aquel tiempo no era como este tiempo, que tenemos radares y tenemos sistemas de sonido y un montón de cosas. En aquel tiempo no había eso. Entonces en el muro se construía una torre y ahí se paraba un hombre en la torre para que ese hombre mirara al horizonte. Imagino que no habían binóculos siquiera, solamente con sus ojos. Él miraba al horizonte y tenía el deber de dar la alerta sobre la ciudad a través de un cuerno, a través del sonido, alertar a la ciudad porque el enemigo venía. Y entonces dice: y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Esa era su función. Cuando él veía un ejército venir, él tocaba el trueno, el cuerno, o la trompeta, y el pueblo se daba cuenta que venía peligro por eso. Y cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el atalaya cumplió su función. El atalaya, que su función era subirse en una torre alta, sonar el cuerno cuando venía el peligro, y él hizo su función. Pero el ciudadano escuchó el sonido y no se apercibió. Entonces dice: su sangre será sobre su cabeza, o sea, él mismo es el culpable. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Aquí está el verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada,
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Esta palabra demandaré, una vez más, es la palabra hebrea darash. Vamos a ver, en el primer escenario, el atalaya está en su función en la torre, mirando hacia el horizonte, mirando hacia dónde viene el enemigo. Y el atalaya está en la torre y él ve venir el ejército, toca su trueno, toca su trompeta, toca su cuerno, el pueblo escucha. Ahora la función del pueblo es apercibirse, es ir a un lugar seguro, es tomar una espada, es hacer su parte. Y dice que si alguien escuchara el sonido y no se apercibiere, el enemigo entrará, el ejército enemigo entrará, lo matarán y dice que su sangre será sobre su cabeza. Él es el culpable de morir. Pero la otra escena es esta. El atalaya está viendo al enemigo, observa desde su torre y se da cuenta que un ejército viene y le da miedo. Y entonces dice, no, yo no voy a decir eso, no lo voy a decir. Y entonces se queda ahí escondido en su torre, no toca la trompeta. El enemigo viene, entra y mata a un hombre. Dice, ese murió por su pecado, pero su sangre, la sangre de ese hombre que murió, demandaré de manos del atalaya. ¿Por qué demandaré de mano del atalaya? Porque el atalaya es el culpable, porque él ha sido puesto en la torre para que diera el sonido, para que diera la alerta. Entonces en ese contexto se usa la palabra hebrea darash. Se usa esa palabra darash. Míralo ahí. Y este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y me llama la atención que una vez más el contexto de demandaré es la palabra sangre. Tanto como en el libro de Génesis, el contexto demandaré es la palabra sangre. En el libro de Ezequiel, demandaré también es la palabra sangre. Déjeme decirle, tal es la generación de los que le buscan, de los que ponen una demanda. Cuando un hombre presenta una demanda delante del Padre por causa de derramamiento de sangre, siempre va a ser escuchado, porque Dios es un Dios justo. Y Dios dice que aún la sangre de los animales. Wow. En estos días miraba una información que me llegó de un país de donde está el monte Everest, que hubo un terremoto terrible y mucha gente murió a causa de ese terremoto. Pero también miraba cómo tienen una práctica de cortarle la cabeza a las reses y de beberse la sangre ahí mismo. Y la palabra del Señor en el pacto de Noé prohibió hacer ese tipo de cosas. Y aún en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 del libro de del libro de Hechos, si mi mente no me traiciona, claramente dice de las cuantas cosas que los cristianos deben de reservarse, uno de ellos es y de comer sangre y de ahogado. Entonces, es muy interesante porque en el contexto, una vez más, que esta palabra se usa, la palabra hebrea darash, que es poner una demanda. Entonces pareciera que al Padre le agrada que nosotros tengamos esa actitud de poner una demanda. De hecho, nosotros miramos, cuando hablamos del justo, hablamos de Lot. Y dice que este justo afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que cometían en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Dios ama que hagamos eso, que tengamos esa actitud. También en el libro de Ezequiel miramos cuando Dios dice que le dice a un ángel que vaya y marque
a los que claman y gimen viendo el pecado y la abominación de la ciudad. Porque Dios ama que nosotros podamos presentarnos delante de Él, a presentar una demanda por causa del pecado del pueblo. Pero siempre y cuando nuestra alma sea justa. Por eso establece requisitos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tenemos que cumplir esos requisitos para poder presentarnos delante del Señor con una demanda. Entonces pareciera que el final del versículo del capítulo, de esta sección del capítulo 24, es el inicio. Nos presentamos a presentar una demanda, pero entonces la pregunta es: yo quiero presentar una demanda, pero ¿quién subirá a la corte celestial? ¿Quién entrará en su lugar santo? Yo quiero presentar una demanda, pero cuidado. Porque dice la palabra del Señor que en una ocasión estaba nuestro Señor enseñando, creo que en los patios del templo, y dice que le trajeron una mujer en el acto del adulterio. Y es extraño porque dice que en el acto del adulterio, pero la ley establecía que no solamente la mujer, sino también el hombre debía morir. La pregunta es: si los encontraron en el acto, uno entiende que los dos estaban en el acto. Deberían de haber traído los dos delante de Jesús, pero solamente traen a la mujer. Y les preguntan a Jesús, de acuerdo a la ley, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? Y Jesús sabía que de acuerdo a la ley tenía que ser apedreada. De acuerdo a la ley, esa mujer tenía que ser condenada a muerte. Pero la Biblia claramente enseña que no solamente esa mujer tenía que ser apedreada, sino que también el hombre con el que ella yacía en el acto inmoral también tenía que ser apedreado. Pero a Jesús solamente le trajeron la mitad del problema, porque lo que querían era buscar causa para golpearlo. Y la Biblia dice que Jesús escribía en tierra. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Nunca lo podremos saber. Algunos dicen, algunos creen que lo que Jesús escribía en la tierra eran los nombres de los hombres que estaban ahí. Que Jesús escribía en tierra el nombre del pecado. Va de nuevo. Algunos creen que Jesús lo que escribía era el nombre de las personas que estaban ahí. Entonces él escribía Juan Félix, él escribía Ever, él escribía Margarita. Otros creen que Jesús escribía nombres de pecados: adulterio, fornicación, mentira. Wow. Y entonces le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer con esta mujer? Y Jesús respondió: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que sea limpio de manos, el que sea puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, que se presente delante de mí para presentar una demanda. Wow. ¿Sabes algo? Dice la palabra del Señor que desde el menor hasta el mayor se fueron. Porque sus conciencias les acusaba que eran pecadores. Y que quizá no tenían el pecado de aquella mujer, no estaban en el acto inmoral del adulterio, pero que habían mentido. Que habían hablado mal de su hermano. O que ni siquiera quizá no habían amado a su hermano. Y la Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Wow. Y dice la palabra del Señor que desde el más grande hasta el más pequeño, se fueron. Y quedó Jesús solo con la mujer. Y Jesús le preguntó a la mujer: ¿y dónde están los acusadores? Y le dijo: ninguno me ha condenado, Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco. Vete y no peques más. Cuando Jesús le dice: vete y no peques más, eso significa claramente que el vete y no peques más implica que esa mujer ciertamente había pecado, que ciertamente había sido tomada en el acto del adulterio,
que ciertamente era culpable. Porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Entonces este pasaje nos introduce en algo extraordinario, la misericordia de nuestro Señor. Porque hemos hablado de justicia, pero déjame decirte que hay otra parte que es misericordia. Y por eso al terminamos hablando de justificación. Y en la justificación entendimos que no había uno solo justo y que Jesús en la cruz fue justificado. Y esa justificación fue atribuida a nosotros. Déjeme decirte, amado amigo que me escucha, cuando vamos a presentar una demanda del Señor, lo primero que tenemos que entender es que el perdón tiene que ir delante de nosotros. Es que la misericordia tiene que ir delante de nosotros. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro del Señor. Tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que se presentan a presentar una demanda delante del rey por derramamiento de sangre. Pero tus manos tienen que estar limpias de sangre. Porque si no, cuando me presente delante del rey, yo también seré culpable. Yo también seré sentenciado a muerte. Y el Señor no quiere la muerte, sino la vida para ti. El Señor lo que quiere para ti es vida y vida en abundancia. El Señor tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. El Señor tiene pensamientos para ti de vida y no de muerte. El Señor tiene pensamientos de ti para bendición y no de maldición. Entonces déjame decirte algo, estimado amigo. Tenemos que llenarnos de perdón delante del Señor. Tenemos que llenarnos de perdón. Y déjame decirte, hoy en esta noche, en esta tarde, yo siento de gente que está pidiéndole justicia una y otra vez al Dios del cielo. Una y otra vez se presenta para decir, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. ¿Y por qué no te llenas de perdón hoy? ¿Y por qué no le dices, Padre, yo también soy culpable? ¿No será que en ese pleito que tienes con un vecino, algo hay de culpable en usted? ¿No será que en ese problema que hay con la familia, algo hay de culpable usted? Y lo que tenemos que hacer es tomar la piedra que tenemos en la mano y soltarla. Y tener misericordia y perdonar. Y la Biblia dice, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora, si usted está viviendo en una generación mala como la que vivió Lot, y usted aflige su alma justa viendo y escuchando la maldad que hacen, es justo que usted se presente delante de Dios para presentar una demanda. Por eso le digo, revise su corazón. Por eso le digo, revise la relación. Por eso le digo, revise la relación con su vecino. No sea que haya algo en lo que también tenemos que arrepentirnos. Tal es la generación de los que se presentan delante del rey a presentar una demanda. Dios ama a esa generación. Dios ama a esos hombres y esas mujeres que se presentan delante de Él para pedir justicia, para pedir salvación. Dios ama a esa generación. Y hoy quiero tomar unos minutos para orar. Y quiero desafiarte. Puedes perdonar. Puedes perdonar. Puedes perdonar esa ofensa que te hicieron. Puedes perdonarla. Puedes perdonar esa ofensa que te ha hecho tu vecino. Siento en mi corazón que puedes perdonar a tu esposo, que puedes perdonar a tu esposa, con el que hace días andas una piedra con ganas de pegársela en la cabeza. Puedes hacerlo. Puedes perdonarlo. Y puedes volver a empezar. Y yo oro a Dios para que puedas volver a empezar. Dios ama que nos presentemos delante de Él a presentar una demanda en justicia, pero quizá no seamos tan justos como para acusar a nuestro hermano cuando realmente nosotros tenemos un problema. Por eso la palabra de Dios dice, miras la viga que tiene el ojo de tu hermano y no miras la paja que está en tus ojos. Déjeme orar por usted un momento. Padre,
en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por los amables televidentes y oro, Padre, para que te presentes delante de ellos y que les puedas, Padre, a ayudar. Así como Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nosotros oramos, Padre, diciendo perdón en el nombre de Jesús y pronunciando perdón en el nombre de Jesús. Padre amado, en este día te damos gracias por esta palabra y te damos gracias por la bendición de poder compartirla en el nombre de Jesús y declaramos que produce vida en los corazones de las personas que nos están escuchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les esperamos mañana a las 4 de la tarde en su canal Nativa. Dios les bendiga, un abrazo y un saludo y nos despedimos diciendo bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Hasta mañana. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria.